Amigos, amigas, buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Está creciendo la violencia en todo el planeta. Pareciera que hemos perdido el sentido de la subsistencia. Todos los seres conviven entre ellos y buscan un equilibrio, o la naturaleza les hace tener un equilibrio. No hay la aniquilación, la destrucción de todo. Aún en los pastos hay unos animales que se comen lo más grueso, otros lo más delgadito. En los mismos árboles también hay unos animales que se comen las ramas, la vegetación más baja, la media, la alta, como las jirafas. Y aún en las presas de los carnívoros y de todos los que viven de comerse a los demás, no terminan con sus fuentes de alimento. Por supuesto que no. Hay un equilibrio entre los vegetarianos y los carnívoros. Bueno, ¿por qué entre nosotros no? ¿Por qué el ser humano es el más destructivo de todos los seres, incluyéndose a sí mismo? A donde llega el ser humano destruye todo. Alguien me va a contestar, padre, es que la cultura así es. Como no estamos nosotros determinados por los instintos, y ahora alguien dirá, ¿y qué son los instintos? Pues son las capacidades automáticas y espontáneas de cada ser para conservar su existencia, su supervivencia y para continuarse, para transmitir su ser a otros, que esa sería la finalidad principal de cada ser, dejar descendencia, que no se acabe la especie. Bueno, entonces nosotros, los seres humanos, necesitamos de leyes y reglas, orientaciones que de pequeños nos infundan para la buena convivencia, para el buen convivir y también para el poder respetar la naturaleza y no terminarnos la naturaleza. Bueno, me refiero a los animalitos y a las plantas y al aire y al agua y la tierra. No es que nos vayamos a acabar el aire y el agua y la tierra, sino la contaminación hacia el aire, y entonces todos los seres que respiramos oxígeno vamos a estar perjudicados, animales y seres humanos. Y todos los suelos que son contaminados son enemigos de la vida vegetal y por supuesto de la vida animal. Y de retache, pues de la vida humana. El agua, pues no se diga. El agua es fundamental. El agua contaminada mata, destruye, enferma. Bueno, eso sería, es que la cultura es salir de lo natural y crear un mundo diferente, pero un mundo que respetando lo natural sea mejor o sea adecuado al ser humano. Creo que eso no necesito demostrarlo. Todos los animales tienen una guarida, tienen donde guarecerse, donde protegerse.
El ser humano ha inventado muchísimas formas de guarecerse, desde las cuevas, las tiendas, las enramadas, las casas, los palacios, los castillos. Todos los seres vivientes tienen su alimentación, pero no necesitan del fuego. El fuego es una necesidad humana, porque todos los demás seres en sí tienen todo lo necesario para subsistir. Las aves pues tienen sus patas adecuadas, sus garras, sus plumas, sus huesos, sobre todo las que vuelan, muy ligeros, hasta con aire adentro. Sus sistemas digestivos, pues unos son omnívoros, comen de todo, y otras pues comen solo carne y otras solo comen vegetales. Están adecuados sus cuerpos para su tipo de vida. Los reptiles, y, las lagartijas, las víboras, las cigarras, las moscas, los zancudos, todos tienen en sí una directriz que los hace conservarse y al mismo tiempo que les ayuda a transmitirse, a conservar la especie. Por eso la naturaleza es muy generosa. De una semilla de maíz sale una planta y da por lo menos una mazorca con cientos de granos. De uno salen cientos. Una semillita de guayaba, sale un guayabo de esa semillita y da miles y miles y miles de frutos que tiene cientos y cientos de semillas. Y además está adecuado para que se lo traguen algunos animales vegetarianos y después excreten las semillas. Las semillas van a aguantar todo el paso de tragárselas por el hocico y todo el sistema digestivo, y allá salen con el excremento que es abono. Entonces, las plantas usan a los animales. Lo vemos en las vacas. Las vacas tragan muchos zacates y ahí van semillas. Cuando defecan, pues allí va lo que no pudieron digerir, y son muchas semillas que cuando llueve germinan y tienen un alimento para poder, un abono, un sustento, y entonces se valen del excremento de la vaca que se traga las plantas para transmitir la vida. Y ya no digamos las lombrices, los anélidos, esos que están en los intestinos de los seres humanos y que luego las heces y luego caen en el agua y ahí los huevecillos se adhieren a los animales, a los peces, a los caracoles y a muchos alimentos del ser humano. Y pues está lo de los cerdos. Los cerdos se tragan a esa lombriz cisticercos, no se tragan los huevecillos. Y esos animales, pues sí, animalitos, esos microbios, se van a los músculos y allí hacen su nidito. Y en ese nidito hay un gusanito. Y ahora, allí no produce nada. Se dice que el cerdo tiene granos por dentro. Pero cuando otro animal se come la carne, esos animalitos, si están vivos, si no frieron bien
la carne de puerco, entonces se van al cerebro de quienes comieron ese tipo de carne y lo matan. Y luego, pues naturalmente, que quienes se comen la carne de los gusanos, etcétera, propagan aquella lombriz, los cisticercos, la solitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que estoy explicando de una manera muy sencilla que hay una necesidad de tener un buen ambiente como lo tienen las plantas y los animales para poder subsistir y para poder continuar la especie. La finalidad de todo ser es continuar, ser un puente entre sus antepasados y sus descendientes. Bueno, ahora el ser humano, como no es simplemente o solamente un animal, tiene la cultura. Y hay una cultura de violencia y una cultura de paz. Y la cultura de violencia, esa está en el ambiente. Por ejemplo, los que añoran a los aztecas y demás indígenas ignoran que por lo menos los aztecas, los náhuatl, los de Tenochtitlan, como ustedes gusten, y todos los pueblos del altiplano eran violentos y toda su cultura se fundamentaba en los sacrificios humanos. Su cosmovisión del mundo necesitaba de la sangre de los seres humanos. Cosmovisiones, lo que ellos pensaban que era el mundo, y entonces dedujeron, quién sabe de dónde, que el sol necesitaba sangre para subsistir y no sangre de animales como los hebreos, sangre humana. Bueno, entonces ahí está una cultura de la violencia, existir para que el sol perviva. Y cuando llegaron los españoles estaban en el quinto sol, cada 52 años se acababa un ciclo, un tiempo. Entonces, cuando llegaron los españoles, pues habían pasado 200 años o 250, posiblemente 200 años, porque si en 1325 se fundó la Ciudad de México, para 1521-27, que más o menos terminó la cultura azteca, la terminaron por los españoles, por supuesto, los tlaxcaltecas y todos los que no estaban de acuerdo con la violencia de los aztecas. Pues sí, son más o menos casi 300 años o 300 años. Por eso estaban en el quinto sol, se acababa de terminar seguramente 250 años, iban a los 300, ya no llegaron, no pasaron del quinto sol. Y entonces se acabó la matazón de gente para dar vida al sol a través de la sangre de los seres humanos. Después, ustedes ya saben que la Santa Inquisición era para la pureza de la fe, pero también era para controlar a los rebeldes. Y en los tiempos de Lutero, 1517, tanto los protestantes como los católicos perseguían, los protestantes a los católicos y los católicos a los protestantes, porque no solamente era algo religioso. Los protestantes dejaban de reconocer al Papa y a la catolicidad como su centro, y también ya dejaban de pagar diezmos, y los católicos querían seguir sosteniendo el sistema papal que había de el Papa como el emperador del mundo, y el emperador del mundo aliado con el Papa. Bueno, el emperador del mundo, recordemos,
que comenzó con Carlomagno en el año 800, cuando un papa coronó a Carlomagno como emperador, después de 400 años de que había terminado el Imperio Romano de Occidente. Se había acabado el emperador, el César. Ahora hay un nuevo emperador, Carlomagno, que va a difundir la fe por todas partes y va a ser el representante de Dios civil en la tierra, como lo era David, como lo fue Salomón, como lo fue Saúl. Bueno, y la Santa Inquisición era al mismo tiempo en las dos partes, porque nada más hablan de la Santa Inquisición católica y sobre todo española. No, también había Inquisición en los países protestantes, y allá quemaban a los católicos, descuartizaban a los católicos y impedían la libre fe, hasta que luego ya llegaron a un tratado protestantes y católicos, y ya dijeron, bueno, ¿cómo nos dividimos el mundo? Pues los que son católicos que sigan siendo católicos, y los que son protestantes que sigan siendo protestantes, pero vamos a respetar lo del derecho divino de los reyes. Por lo tanto, si un gobernante es católico, puede reinar en países protestantes. Y si uno es protestante, puede reinar en países católicos. Naturalmente que eso no dio resultado. Y al final quedaron protestantes con protestantes, reyes protestantes y reyes católicos con pueblos católicos. Bueno, y eso ya se terminó, porque luego hubo una tolerancia después de una guerra de 100 años de las religiones entre católicos y protestantes en Europa. Bueno, venimos de una cultura de la violencia. La conquista fue una violencia. El sometimiento de los pueblos indígenas a los aztecas era una violencia. Y luego tenemos unos héroes violentos como Alejandro Magno, como Julio César, como Napoleón, y luego unos antihéroes violentos como Hitler, como Stalin, como Mussolini, como Franco, como Pinochet, y allí podemos poner a don Porfirio. Bueno, entonces, mátenlos en caliente, luego averiguamos. Bueno, no podemos nosotros desconocer que la raza humana es violenta, y estoy hablando nada más de Occidente, pero lo mismo pasaba en el Oriente, China, los mongoles, Atila y estos y aquellos. El ser humano es violento y solamente vive en paz cuando se produce un progreso económico, un progreso educativo. Con el progreso económico se pueden desarrollar partes del ser humano que en una barbarie no se puede. Bueno, me van a decir, ¿cómo qué, padre? Pues la música. La música ha existido siempre, desde la más primitiva hasta la más sofisticada. Naturalmente que ya se acabó. La historia de la música terminó hace casi 100 años. El último compositor importante pues fue Richard Wagner. Bueno, ya no me acuerdo bien. El que compuso pues La mujer sin sombra y algunas, bueno, El caballero de la rosa, algo así. Bueno, fue después de Puccini. Con Puccini se acabó la ópera. Con Richard Strauss se acabó la música sinfónica, no que se haya acabado, sino que llegó a su culmen y ya nadie pudo adelantarla.
Y con Ricardo Wagner se acabó la música alemana porque llegó a su culmen y nadie pudo superar a Ricardo Wagner, que había empezado con Juan Sebastián Bach y terminó con Ricardo Wagner, la música alemana. La música italiana, pues empezó con Monteverdi en el 1600 y terminó con Puccini en el 1920 y tantos. Entonces, eso se pudo desarrollar allá en Europa. Pero luego vino la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda, y luego la lucha entre Oriente y Occidente, comunistas contra demócratas, contra los gobiernos demócratas del Occidente. Y aquí mismo la Revolución Mexicana, los cristeros, y ahora la violencia está en todas partes de la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque hace 40 años empezó esto del crimen organizado y se organizó tanto que ahorita domina una tercera parte totalmente de México, y en esa tercera parte pues no hay ley, no hay nada de respeto por nada, ni por Dios, ni por los hombres, ni por nadie. Y en el 70% restante, pues también el Estado de Derecho está muy decaído porque el narcotráfico o los delincuentes han invadido todas las partes de la sociedad. Han contaminado a toda la sociedad con su forma de trabajar, de matar, de mentir, de violar, de hacer drogas, de traficar con todo tipo de personas, tráfico de órganos, etc. Entonces, también las iglesias han sido colonizadas por el crimen organizado porque dieron mucho dinero para algunos seminarios, sobre todo del norte, y esos eran amigos, pues es que todo comienza de poco a mucho. Los sacerdotes que eran amigos de los narquitos, cuando algunos llegaron a obispos, los narquitos ya eran narcotes, eran los que les hacían las misas de 15 años, de primeras comuniones, por supuesto particulares, en lugares especiales, de bodas, bueno, algunos como Peña Nieto, pues en la Catedral de Toluca, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues ha ido minando la autoridad moral de las instituciones. Y ahora con esto del huachicol, bueno, el huachicol común y corriente y el huachicol, vamos a decir, oficial, el que no paga, pues, el que roba, además, el petróleo con sus derivados y que no paga los impuestos, pues entonces ya esa parte que dice que estaba limpia, la marina, ya está sucia. Y ahora se están muriendo en accidentes y en suicidios y en desapariciones todos los de más abajo, porque los de más arriba, los directores de todo este huachicol, pues no van a aparecer. Bueno, ya lo sabemos quiénes son, y también sabemos todo ese dinero del huachicol, que son 500,000 millones de pesos o de dólares, medio billón, se fue en las campañas, en aquellos espectaculares, es Claudia, por todas partes. Nadie supo quién los pagó. Y también lo de los acordeones, nadie supo quién los pagó. Sí, pues sí se sabe todo, pero en la, vamos a decir, en lo público, pues no se sabe. Y ahora vivimos la sociedad del miedo.
la sociedad del miedo. Y esa sociedad del miedo, pues permite que los poderosos hagan lo que quieran, como quieran y donde quieran. Y los medios de comunicación, pues cada día están más controlados y las personas que no tienen capacidad de raciocinio, pues ellas lo que les digan es natural, es normal. Bueno, entonces esta violencia que nosotros estamos sufriendo, que tenemos, es muy profunda porque viene de la corrupción, viene de la mentira, viene de fingir que hay una libertad y no la hay. Y por eso esto de Nepal es algo fuera de lo común. El lunes empezó una revuelta y en pocos días se acabó un gobierno comunista dictador. Bueno, Venezuela no pudo ser así porque pues ahí los tienen a todos bien controladitos y además ya casi la mitad de los habitantes de Venezuela han salido porque no pueden vivir ahí. Y aquí los mexicanos estamos en las mismas. Todas las familias agredidas aquí de Apatzingán, que son honradas, se tienen que ir. Después de que les matan a una persona, de que les roban sus negocios, los queman, esto y aquello, se tienen que ir y se van a Estados Unidos. Porque vayan a donde vayan en este país, es la misma violencia, la misma opresión y también los mismos peligros. Ya ven que tronó pues un tanque o un vehículo que llevaba pues gas o gasolina o quién sabe qué, allá en Iztapalapa, por aquel rumbo, y mató a un montón de personas. O por lo menos dicen que están heridas, quemadas bastante, porque tronó como una pipa. Entonces ya la violencia no solamente es de los criminales, también es de las carcachas donde se transportan sustancias peligrosas y el metro, pero ahí le voy a dejar. Esa otra violencia, es violencia esa, porque ¿por qué tenía que tronar una pipa y quemar a unas 100 o 200 personas? Díganme por qué. Pues naturalmente que es una responsabilidad del gobierno y de las compañías que trabajan esas cosas y que ya no tienen cuidado de que estén en buenas condiciones sus vehículos y sus máquinas. Pero bueno, ahí le voy a dejar. Voy a ver sus comentarios. Sergio Aguilar López, saludos, Padre Dios lo bendiga hoy y siempre. Igualmente, Sergio. Maritere, buenas noches, Padre José Luis, Dios lo bendiga siempre. Y también saludos a la comunidad. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, Maritere. Bueno, sí, lo de la pipa con gas, pues en la Ciudad de México. Dios ayude y a los familiares que están vivos, los que ahora sufren la muerte de esas personas. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Y que le escupen la cara a Sheinbaum en uno de sus mítines que andaba informando al pueblo de sus logros. Bueno, miren, cuando ya se le pierde el respeto a la autoridad, o la autoridad hizo que le perdieran el respeto, ahí todo se acabó. Todo se acabó. Cuando a un papá le pierden los hijos el respeto, ya no lo obedece. Cuando a un profesor en un aula
se burlan de él los alumnos y hacen lo que quieren, ahí se acabó la educación. Cuando a una persona la desprestigian y se ríen todos de ella y la desprecian, ahí se acabó su influencia, cualquiera que haya sido, y si fue verdad o fue mentira lo que dijeron, ya lo mancharon. Entonces, pues como está sucediendo, se está perdiendo el respeto a la autoridad. Bueno, ya había empezado esa falta de respeto. Recuerden ustedes que por estos rumbos, los malandrines desarmaban a los soldados, se burlaban de ellos, los oprimían, los intercambiaban, los secuestraban y hasta los golpeaban y no pasaba nada por las órdenes de nuestro querido ANLO. Entonces se le perdió el respeto a los militares. Ya se había perdido el respeto a las policías, por supuesto, a las policías municipales. Esas no son nada ni nadie, más solo sirven para robar cuando se ponen en retenes y buscan algún pretexto para extorsionar. Solo para eso sirve. No estoy hablando de memoria. Las policías estatales solo sirven para lo que quieran las fiscalías estatales, y es lo que quiere el gobernador, nada más. Y lo de el ejército en nuestros días, que solo está de mirandilla, de mirón, porque no puede hacer nada. Y también, pues como los altos mandos tienen el pastel total y acá ni siquiera les dan unas migajas a los que están en los soldados rasos, pues estos de vez en cuando caen en la tentación de robar, de extorsionar, porque están en la miseria, duermen en el piso, se mojan, se van 6 meses al cerro. Allá los insectos, el lodo, los criminales, todo los martiriza. Y aquí en la tierra caliente, pues el calor, el sol. Bueno, entonces también un día esa violencia hacia los de abajo, allá como en Nepal, va a salir, un día va a brotar ese México bronco que está en la base. No creo que pronto, bendito sea Dios, pero de que va a probar, de que va a tronar, va a tronar. Entonces, ¿quién va a respetar a quién? Bueno, ahora estaba viendo la última noticia en Estados Unidos, en Utah creo que era, en el estado que mataron a un político carismático de mediana edad, que tenía un pegue grande con los jóvenes, conservador, no sé qué significa en Estados Unidos eso de conservador, quizá que está con Trump, y lo mataron de un balazo en el cuello. Y el país más seguro del mundo, matan a un candidato en una gira pacífica. Bueno, ¿quién también ya puede tener una seguridad? Pues ahí fue un caos, se asustaron, gritaron, lloraron, se orinaron, se zurraron, todo lo que ustedes se imaginen de miedo. Bueno. Silvia Torres Aguirre. Buenas noches, Padre José y comunidad. Tenemos muchas malas noticias. Dios nos proteja. Sí. A pesar de todo, aquí seguimos. Esperanza Montes. Buenas noches, Padre. Un saludo para usted y toda la comunidad. Segura. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Esperanza. Francisco Tinajero. Padre, buenas noches. Buenas noches, Francisco. José Ábalos.
Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Saludos. Igualmente, José Ábalos. Alfonso Martínez, saludos cordiales. Buenas noches. Buenas noches, Alfonso, y saludos. Mauricio García, en el Zócalo de la Ciudad de México ya están las imágenes del cura Hidalgo, Benito Juárez, Zapata y el reciente prócer AMLO con sus respectivas transformaciones. Sí, esa es otra de las cosas, pues. Pero ¿quién les cree que el AMLO o el ANLO, pues como ellos dicen, pues va a ser igual que Zapata, por el amor de Dios? Zapata murió en la lucha. Sus campesinos lograron tener sus pedazos de tierra. La tierra es de quien la trabaja. Ahora, ¿cuál es, vamos a decir, una frase del ANLO que sirva? Ninguna, porque ninguna cosa cumplió. Todo él mismo lo contradijo, lo desbarató. Pero está bien, el que por su gusto es buey, hasta ANLO le lame las verijas. Disculpen ustedes por transformar los dichos. Silvia Torres Aguirre, antes sin tratamiento había muchas personas enfermas y morían. Ahora es muy fácil tratarla, por eso debe evitar consumirla y también cocinarla adecuadamente. Así pues la carne de puerco, sí, estoy de acuerdo. Silvia Torres Aguirre, bueno, Marciana de los Pinos. Que no puede creer que el ANLO esté como un héroe. Sí, pues ¿por qué no? Los poderosos pueden hacer lo que quieran. Nada más que a lo mejor alguien también muy enojado un día va a agarrar las imágenes del ANLO y las va a destrozar. Mauricio García. Bueno, ya luego les pongo en este canalito algún video donde esté el ANLO. Soavi Pontiveros. Buenas noches, Padre José Luis Segura y comunidad. Dios nos bendiga a todos. Sí, muchas gracias. Malena Orduña, buenas noches, Padre, llegando muy tarde. No importa. ¿Qué tiene? Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis. A todos saludos y bendiciones. Llegando tarde, pero atenta. Lo vuelvo a ver completo en repetición. Sí, muchas gracias. N hoy y la dejaron ir porque no se estipuló el delito de trata de bebé, pero la reaprendieron por feminicidio de la madre, vendía bebés. Imagínense ustedes, vender bebés y en muchos casos asesinar a las mamás de los bebés adolescentes tontitas y las asesinan y le sacan el bebé, el niño y lo venden. Qué horror. Marciana de los Pinos, buenas noches, Padre y comunidad. La gente anda muy loca y agresiva. No hay que caer en las provocaciones. Que Dios nos proteja y nosotros mucho ojos. Sí, tienes toda la razón. NO, la refinería Deer Park era la excusa para el huachicol. Sí. Maritere Gutiérrez Serrano tenía 31 años, padre. Bueno, pues ni modo. Ya pasó a mejor vida. Fuchicaca es la frase que resume al ANLO. Mauricio García, y va otra. A mí no me vengan que la ley es la ley. Bueno, está bien. ¿Por qué no ponen ese letrero allí del de la Fuchicaca y ese otro junto al héroe? Qué comparación, ¿verdad? Morir, cuando se muere por la patria, morir es nada. Morelos. Etcétera, etcétera, etcétera. Amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga.